Bueno, este es el mítico y legendario Origen de la tragedia de Nietzsche. Es un libro fenomenal. Yo siempre voy a insistir con este tipo de libros porque son los libros que formaron la estética del siglo XX. Eh, con decirles que este libro fue el iniciador de movimientos tan poderosos que se reflejan desde el simbolismo europeo hasta el surrealismo. Entonces son nuestras bases espirituales y Nietzsche se da la tarea de abrir un espacio de reflexión en donde se une la gran tradición del estudio de la estética y del arte en Occidente. Y creo que, sinceramente, hay pocos libros que son como una forma de obtener creatividad, pero no una creatividad como de coach. No, no, no. Esas son mamadas. Es una creatividad que sale del dolor o de la angustia o del combate. Entonces, bueno, lo que intenta Nietzsche es reconciliar el pasado con su presente y quitarle toda la parte simplemente formalista al arte y encontrar el problema civilizatorio del arte, ¿no? El encuentro entre la forma y el horror. Entonces, bien, el origen de la tragedia. Nietzsche, padrote, un crack. ¿Qué más? Hoy vamos a hablar de un tema interesante que son 5 territorios del arte contemporáneo y nos va a dar una guía sobre lo que podemos determinar y cómo podemos determinar nuestra propia aventura creativa y también de observación y también de conocer las artes. No se trata de las artes de acumular datos o anécdotas, eso es para gente muy básica, se trata de otra cosa, el arte se trata de encontrar los problemas civilizatorios expresados en el arte. Así es. Entonces, hay un grupo de autores en Occidente que son los rusos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Anton Chekhov y tenemos a Dostoyevsky. Y tenemos a Tolstoy, pero no tengo libros físicos de Tolstoy. No sé por qué no tengo libros físicos de Tolstoy, me da mucha pena. Pero estos hermosos autores entran en una dinámica muy interesante sobre 5 áreas del arte contemporáneo que vamos a ver hoy. Em, Sobre todo el momento de dilucidar eh, cuál es la piedra de toque que nos lleva a la reflexión por nuestro mundo, ¿no? Entonces el arte contemporáneo establece, según yo, 5 derivadas y todas están contenidas aquí. Por ejemplo, aquí en este libro está el famosísimo Jardín de los Cerezos, que es una obra de teatro. Y también están cuentos como el cuento de los campesinos de Chekhov o el cuento de la institutriz, que hablan siempre de este juego entre clases sociales, de la búsqueda y la pérdida de las identidades, de la muerte de lo sagrado, de la relación que tenemos con la maldad y la relación que tenemos con el misterio de la realidad. Entonces aquí tenemos estos autores y por ejemplo Dostoyevsky, que tiene cuentos magníficos también. Por ejemplo, aquí aparece un cuento que me gusta mucho, que es la novela de las 9 cartas y el cuento del ladrón honrado. Entonces, estos autores como encuentran en su periodo histórico un como caer o decaer de la iglesia zarista, de la iglesia ortodoxa, también del zar, encuentran a Europa de una manera muy salvaje, un poco lo que le pasó a España cuando quiso integrarse a la contemporaneidad europea luego de la muerte de Franco. Se encuentran con esta Europa ya muy boyante, ya muy crítica, ya muy temeraria, ya con muchas revoluciones sociales a cuestas, y ellos van tarde. Y aparte vienen de un sistema muy opresivo. Entonces, este caldo de cultivo los hace cuestionarse a profundidad cosas que si bien otras literaturas se habían cuestionado, en la literatura rusa esto llega a un culmen. Entonces, hoy vamos a revisar eh, algunas ideas muy poderosas sobre el acontecer del arte contemporáneo visto a través de algunas propuestas cinematográficas, por ejemplo. Vamos a establecer nuestra narrativa, ¿no?
Empezamos a analizar arte porque tenemos una necesidad, no solamente es una necesidad visual, ¿no? Eso hay que tenerlo, y tampoco es una necesidad, digamos, de experiencias, como todo lo que quieren hacer ahora algunos museos, ¿no? Que todo tiene que ser una experiencia. No, 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 no es tanto eso. El arte está ahí para nosotros, para que podamos entender que la civilización tiene problemas. Y si no lo vemos de esta manera, entonces nos caeremos en una maraña de imbecilidades y de poca profundidad que le conviene a una sociedad apresurada, pero no le conviene a una mirada crítica. Entonces, vamos a ver de qué se trata nuestra relación. Hoy en nuestra clase se va a concentrar en cine. Y como les comentaba, hay 5 territorios que se exploran al momento de establecer nuestra relación con el arte y el arte contemporáneo. Hay 5 grandes territorios que podemos explorar, que podemos conocer, que podemos determinar y desde los cuales podemos crear. Esto es muy importante y es muy salvaje también. Entonces, todas las exposiciones, los libros, las cintas, las novelas, las temáticas artísticas en general, tienen estos 5 territorios. Quizá hay más, yo detecto muy nítidamente estos 5, ¿no? La lucha de clases, el yo, la muerte de lo sagrado, las pasiones contra la razón y el problema del mal. Estas son como 5 grandes cualidades o 5 grandes países que tiene el arte y sobre todo el arte contemporáneo, ¿no? Así se expande. Ahí les decía que en Dostoyevsky están contenidas estas 5 ideas. Hay una película de Roman Polanski que también tiene y captura estas 5 ideas. Este, y entonces podemos establecer nuestra relación con cómo crear, qué entender en el arte, porque hay cosas que entender en el arte, hay dramas que entender, no solamente hay historias que contar, eso está muy bien para una mente muy adolescente, que es casi toda la sociedad, pero también hay problemas que revisar, también hay combates que luchar, también hay peleas en las cuales ejercitarnos, también hay opresores que derrocar. Entonces, no se trata no se trata de hablar de arte como hablan los influencers, diciendo obviedades y poniéndoles monitos. Se trata de hacer una reflexión muy poderosa sobre lo que tenemos, lo que el arte tiene para nosotros. Entonces, bueno, la lucha de clases. El realismo francés es como nuestra base, ¿no? Pero viene de muy atrás. Recordemos lo que hizo Velázquez con los borrachos, recordemos lo que hizo Murillo con los niños en las calles de España. Recordemos lo que hace también el Evangelio mismo, ¿no? Trayendo a juego a clases que no estaban visibilizadas. Pero el realismo francés, esto llega a un culmen, esto llega a un nivel muy poderoso, ¿no? El realismo francés siempre nos está preguntando cómo podemos corregir el mundo, cuáles son nuestras opresiones, de dónde viene la dignidad. Son todos temas súper artísticos, ¿no? Este es, ¿cómo se analiza un cuadro de realismo francés? Bueno, mira, aquí hay un corte, en primer plano tenemos a las citas segadoras y las miradas muy vacías dirían, qué lindas se ven las segadoras, qué cosa más bonita, mira cómo les pega el sol, no sé qué. Pero si vamos un poco más a profundidad, vemos que la cosecha es abundante y ellas están recogiendo las obras. Esto es lo que quisiera el arte, es lo que quisiera el artista que viéramos, ¿no? Que nos sintiéramos incómodos ante la potencia del problema económico que tenemos encima, ¿no? Algunas otras características que tiene el realismo francés es que, por ejemplo, está desprovisto de dioses o de cualquier mistificación de la realidad o cualquier photoshopeo de la realidad. Quiere que nos conectemos con la dureza del plano trabajador, los obreros y campesinos como sufren tremendamente en una sociedad injusta. Y este es un apartado especial, El origen del mundo de Cuer, que es una obra muy revolucionaria, incluso cosas o cuestiones o plataformas tan ridículas como Facebook la banea cuando la quiere subir, porque así son de imbéciles y así son de conservadores. Es un falso progresismo. Entonces, aquí está el origen del mundo, ¿no? No hay otro, es una materialidad evidente, pero la real derivada, esta es una curiosidad y es una pintura fabulosa y genial, pero eh, como el gran enclave del realismo francés es ¿no? Que quiere que nos demos cuenta que vivimos en un sitio en donde las clases están chocando y que no tiene por qué haber tanta injusticia, que nos debemos sentir muy incómodos en una sociedad tan injusta.
Hay en el cine, hay muchas películas que hablan de este tema, ¿no? Mexicanas, recordemos Parasite de los coreanos, recordemos, por ejemplo, el Milusos con Héctor Suárez, Los Olvidados de Buñuel, El Hombre de Papel, las estoy nombrando las que tengo aquí enfrente, El Hombre de Papel de Ismael Rodríguez, Las Tortugas Pueden Volar, una película iraquí, este, este tipo de películas, este tipo de cintas plantean un encuentro salvaje entre las clases sociales, un encuentro desgarrador, algo que no es necesariamente una contemplación para que la mirada del turista en el arte disfrute y se sienta digno y se sienta valioso porque conoce una pintura. Eso está muy, ese es un concepto muy básico de la apreciación de las artes. ¿De qué nos sirve saber que Courbet tuvo amantes o que tenía una gran personalidad si no podemos ver que el mundo se está cayendo, si no podemos entender que las clases sociales están chocando, si nos sentimos cómodos en una sociedad mierdera como la que tenemos, en donde hay muy pocos ricos, donde el dinero se queda con la gente opresora, decía Flaubert, que detrás de cada fortuna hay un crimen, si no aprendemos a ver las contradicciones de nuestro propio espacio, entonces de nada nos va a servir el arte. Y el cine mexicano, el cine iraquí, el cine iraní, el cine americano, el cine coreano, el cine sudamericano, no pueden desprenderse. Es más, el arte de estos países no puede desprenderse de las tremendas contradicciones, ¿no? ¿Qué quiere hacer el que se integra al problema de las clases sociales? Bueno, el que ha logrado despertar su conciencia y sobre todo el que ha logrado observar a profundidad el sitio donde vive que bueno, ¿qué quiere hacer esta escuela o qué quieren hacer estas cintas que se desprenden de esta escuela? Muy sencillo, corregir el problema de clases, ¿no? Digo sencillo con toda la ironía del mundo. Corregir el problema de clases. El arte ya no es una contemplación, ya no es una glorificación, es un combate. Entonces, estas expresiones artísticas apuntan a generar incomodidad en el espectador. Vivimos en una sociedad incómoda, vivimos en una sociedad que está oprimida, y nos regocijamos en el arte. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que los artistas se dedican a chupar becas, no tiene ningún sentido que los artistas se dedican a decorar el mundo. Se trata de corregir, se trata de estar conscientes del sitio donde vivimos. Eh, el problema aquí es que la rebelión consiste en reestructurar las clases, las estructuras, reestructurar las clases sociales cuando sea necesario, pero no todo el mundo tiene esa fuerza. El arte es esa palanca que puede ayudar a como a despertar la conciencia en un sentido final. Y entonces en el realismo francés se lo tenían muy, muy, muy claro, ¿no? Los objetivos estéticos, es decir, a quién vamos a pintar, a quién vamos a retratar, a quién vamos a hacer visible, son a menudo miembros de la clase trabajadora y obrera, ¿no? Y son los que se enfrentan a los opresores, muy en sintonía con la idea marxista de quién mueve la historia, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de corregir la historia? Bueno, pues es el proletariado, es la gente que realmente sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, tan denostados, tan despreciados, pero según Marx son los como elegidos para cambiar el rumbo de cómo vivimos, de cómo pensamos, de cómo vemos, de cómo compramos, de cómo hacemos la guerra, de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el motor de la historia es la clase trabajadora. Los antecedentes, siempre vamos a encontrar antecedentes y los antecedentes que les voy a mostrar, en todos va a estar presente Goya. Pero, por ejemplo, Víctor Hugo, Flaubert, Stendhal, Tolstoy, el barroco español, Pérez Galdós, el socialismo, el realismo francés, como ven, tenemos grandes atributos, grandes compañeros de viaje que nos enseñan a ver el mundo como un sitio de combate. La película que pueden ver se llama The African Queen, la reina africana con Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, y está en YouTube para que no batallen. Entonces, ¿de qué se trata esta idea? De generar en nosotros una incomodidad. Muy bien. Hay películas como Ya no estoy aquí, como la película esta de los tres anuncios, como de Petróleo Sangriento, como El francotirador de Michael Cimino, no la van a confundir con la de Clint Eastwood, donde ya este problema entre clases se pone muy denso, ¿no? Otra película que se me viene a la mente es Pelotón, de Oliver Stone, donde habla, pues, quiénes son los que están siendo atrapados por la maquinaria del progreso. Y obviamente, pues, vivimos en un país que se llama México y donde hubo una revolución social enquistada en las clases trabajadoras y obreras que lograron reivindicar el país, pero se nos olvida porque todos tenemos el objetivo de ser fresas, de aparentar cosas que no somos,
y de basar nuestra vida en un consumo bastante imbécil, ¿no? En generar microzonas de confort en donde todo el mundo nos aprecie por cómo nos vemos. Y no se trata de eso. El arte te lleva a otra realización, a que la vida merece ser vivida siempre y cuando sea justa. Bueno, esto es el realismo francés. Muy bien. Para continuar con este repaso de clase, ahora investigaremos en otro territorio de las artes, que es el problema del yo. Es uno de los problemas más deliciosos en la historia de la pintura, ¿no? De la pintura, del arte en general, del cine, de la poesía, de la literatura. La reflexión sobre el yo, qué cosa más deliciosa, ¿no? Mi gran libro de base es el de Eros y Civilización de Marcuse y es el libro que yo utilizo para dar estas clases. Entonces, bueno, ¿de qué se trata el problema del yo? ¿Dónde lo apreciamos? ¿Dónde lo revisamos? Bueno, el descubrimiento del interior como zona de conflicto. ¿Qué tal? Genial, ¿no? Adentro de nosotros hay un sitio que está en continua ebullición, que es como un magma volcánico que está efervesciendo todo el tiempo y en el que nos encontramos un sitio de rebelión, de rebeldía, de no aceptar lo que la sociedad nos impone, porque la sociedad se impone, pero el yo emerge. Entonces, en esa contradicción entre emergencia e imposición aparece el arte. ¿No? La identidad tiende a emerger mientras la constitución social se impone. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, estar todo el tiempo atrapados en la realidad que se nos impuso desde niños, que una realidad impuesta por políticos, por religiosos, por moralistas, por académicos banales, por toda la gente que tiene una relación con el dominio de la realidad o buscar nuestra propia autenticidad. Claro, no se puede vivir eternamente en la realidad impuesta, tampoco se puede vivir eternamente en la realidad personal, pero se tiene que, una se va a imponer tarde o temprano, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el único sitio de esta autenticidad, que es muy conflictiva, pues es el yo. Nos damos cuenta que los deseos y las represiones rigen el contenido estético y que la sociedad, conforme crecemos y avanzamos en la vida, es increíblemente enemiga de la autenticidad. Las influencias de este tipo de pensamiento, de este tipo de temáticas, pues son Goya, Robes, Edgar Allan Poe, el simbolismo y el expresionismo, Dalí o Borges, ¿no? Y todos los que privilegien el erotismo sobre la moral. Esos son los, eh, esos son los antecedentes, ¿no? Como ven, en el retrato aparece una autenticidad que se va imponiendo a la forma en la que la sociedad nos aprecia. El retrato siempre va a generar este salvajismo y esta rebelión. Y hay un emerger de una autenticidad que no, que está por encima y por abajo de la sociedad. Entonces, cuando alguien te da un retrato, realmente está haciendo un retrato de algo que no se ve. Entonces, de algo que no se ve, de algo que se puede romper, de algo que no se ve por la sociedad, quiero decir. Bien, hay películas que nos hablan de este territorio tan complejo, ¿no? De la emergencia del yo como liberación de la autenticidad. Entonces, a mí no me vale el discursito de los artistas de que, ay, es que no tengo inspiración y es que no sé qué pintar. Entonces, usted no es artista, porque si tiene tantas cosas y tantas minas que explotar, como la lucha de clases, que nomás hay que abrir los tomates para darse cuenta en qué país está, si no tiene esa fuerza para integrarse y para impregnar a su obra de los grandes problemas de su país, entonces mejor no se dedica a las artes. Haga trutru o no, o algo así. Y el problema del yo, que es delicioso, ¿no? Hay artistas cinematográficos que se han dedicado a generar esta propuesta para explorar los deseos y las represiones, ¿no? Y las nuevas identidades, como la película de Hair o Spellbound de Alfred Hitchcock. Tenemos, por ejemplo, el show de Truman, de Peter Weir, la Sociedad de los Poetas Muertos del mismo autor, o Matrix. Son estos problemas del yo que empiezan donde tenemos que tomar una decisión en cuanto a seguir los designios de una sociedad enferma, pero más o menos ordenada, o regular nuestra vida por nuestros deseos y represiones y nuestra autenticidad. Muy bien, muy bien. Bueno, el siguiente territorio se llama la muerte de lo sagrado. Es una de mis ideas favoritas. Mientras voy por un poco de agua aquí a la puerta, los dejo con esta hermosa imagen de Goya.
Bueno, el calor no da tregua para nada, pero eso no impide que sigamos hablando de arte. Entonces, la muerte de lo sagrado es uno de mis temas predilectos en el mundo mundial porque nos permite de una libertad de la que no podremos escapar, ¿no? Y nadie sabe qué hacer con la libertad, ¿no? ¿Para qué nos hacemos güeyes? Sin embargo, la muerte de lo sagrado es un territorio muy, muy, muy sugerente en las artes, muy necesario, muy poderoso, que instrumenta tres o cuatro ideas que cualquier artista que las adopte jamás va a tener problemas de inspiración. Para mí eso de no tener inspiración es una mentira gigantesca, o quizá para mentes muy pobres, porque hay tanto que pensar. Por ejemplo, ¿de qué se trata el tema de la muerte de lo sagrado en las artes? Bueno, de lo siguiente, no muestra individuos desarraigados que se debaten en un mundo sin sentido. Y esto es muy importante. La última parte de lo que he dicho, pintar el mundo sin sentido, güey, no te la acabas. No te la acabas. Por eso me da mucho coraje cuando en exposiciones en lugares tan grandes y chicos pasan por cuestiones tan imbéciles que es una falta de respeto a la civilización y a la inteligencia. No exposiciones de todo tipo, pero que no tocan estos temas fundamentales de la experiencia humana. Bueno, ¿quién va a decir la verdad? ¿Y quién va a decir quién va a hablar de la justicia o de la autenticidad en un mundo donde los valores ya se murieron, ¿no? Donde los valores prescribieron, ¿no? ¿Cómo flota y quién está encargado de hablar de lo que vale en un mundo tan oscuro? Pienso, por ejemplo, en el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl o de el reciente eh, novelista muerto Milan Kundera con sus novelas. Pienso en películas como El pianista de Polanski o las películas del Holocausto como La lista de Schindler, en donde se busca un sentido de dignidad, justicia y verdad en un sitio completamente apabullado, en un mundo completamente desarraigado. Entonces, eh, ese individuo que está arraigado en un combate contra la barbarie, ese es el que está luchando con la muerte de lo sagrado, en la muerte de lo sagrado. Las influencias van de Goya, otra vez, a Kafka, Camus, romanticismo, prerrafaelismo, distopias o nihilismo europeo. En el cine hay un montón de ideas que nos llevan a esta reflexión, ¿no? Por ejemplo, el Mago de Oz, que cuando llegan al Mago de Oz, pues es un personaje que es sumo, ¿no? Es un personaje increíblemente patético y raquítico, en donde los individuos están obligados a buscar su propia verdad en un mundo ficticio, ¿no? O ficcional. O por ejemplo, la gran película de Luis Buñuel, Simón del Desierto, en donde el final creo que es uno de los grandes finales de la historia mundial del cine, en donde este monje pues es transportado al siglo XX y lo arrojan a la nada, ¿no? Y le dicen, pues ya no vales nada, aquí lo que tú creías ya no vale nada. Tu vida misma que se fundamentó en una idea mística en este momento ha perdido todo su valor y ahora lo único que te queda es buscarte a ti en esta oscuridad. Ni modo, ¿no? O por ejemplo, la película esta, eh, en Mississippi en llamas con Gene Hackman y William Defoe, en donde hablan del tremendo problema de la justicia en un sitio oscuro, en donde todas las instituciones trabajan para la injusticia, como en Nuevo León, como en Morelos, como en Chihuahua, como en Sao Paulo, Brasil, como en Buenos Aires, Argentina. Las instituciones trabajan para la injusticia. ¿Quién va a decir la verdad? ¿Dónde están los justos de la tierra? En medio de esa oscuridad, quién defiende lo que vale? Como ven, son películas tremendas. Hay una película mexicana que se llama Fe, Esperanza y Caridad, que habla también del mismo tema, aunque a un nivel más urbano. Y esta película, que es un poco más optimista, pues es Que Viva México, que habla el director Sergei Eisenstein de este pueblo mítico, imaginario llamado México de los 30, en donde pues se reinventaron un país en medio de la gran opresión. Entonces la muerte de lo sagrado pues nos da para muchas cosas, ¿no? Para muchas aventuras creativas y sobre todo nos pone enfrente de un problema civilizatorio. ¿Quién va a decir la neta en un mundo oscuro? ¿No? Otro de los problemas que atrapa el arte contemporáneo, en nuestro cuarto problema, es este, el problema de el mal en la sociedad contemporánea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora que hay tanta maldad? ¿Ustedes saben? Yo no. Entonces, tenemos esta idea del arte como una forma de conciencia y la vamos a explorar desde la relación que tenemos con la maldad. Por ejemplo,
Esta propuesta, este nuevo territorio, se pregunta por el origen del mal en una sociedad descompuesta. Y los protagonistas de las películas, de las cintas, de las novelas circulan entre el orden y el desorden, ¿no? Todos hemos sentido el problema del mal y experimentamos el bien como orden y el mal como desorden. Pero luego también ese orden puede ser muy opresivo y entonces el desorden se convierte en liberador, depende cómo lo veas y qué tan contemporánea sea tu mente. Entonces, la fuerza de la voluntad se enfrenta al villano en el protagonista, que a menudo se presenta como un poder devastador. Esto sí es la maldad, ¿no? Lo devastador, lo que devasta la vida, ya no las sociedades, sino la vida, ¿no? ¿Qué rige la trama? Pues el duelo axiológico. Y lo que intenta hacer la maldad es acabar de una vez por todas con cualquier indicio de rebelión. ¿Les suena familiar? Bueno. Entonces, al no haber rebelión, hay un poder incontestable. Influencias, Goya, Arthur Conan Doyle, Poe, Dostoyevsky y las distopias. Películas que pueden ver en relación a este tema: No Country for Old Men, Buenos Muchachos, Río Escondido, donde hay un personaje que no quiere soltar el agua en un pueblo mexicano, o la película Ojos Bien Cerrados. De estas, mis favoritas son Río Escondido, Buenos Muchachos, No Country for Old Men y Ojos Bien Cerrados. Son todas mis favoritas, ¿no? Entonces vean cómo el objetivo de la maldad es acabar con las rebeliones y eso ha estado en todas las dictaduras, por ejemplo. Eso ha estado en los programas académicos que quieren chicos no pensantes y operativos. Eso está en programas académicos que privilegian más el sistema que el talento. Eso está en museos que privilegian más la viralidad que el contenido. Eso es, ¿no? Mientras no haya rebelión y mientras te estemos atrapados con ideas que nos controlen, eso entonces el problema del mal está triunfando y es algo tremendo, ¿no? La maldad como centro de las reflexiones, la maldad como aquello que rige nuestro mundo, pues está por todos lados. Y obviamente como somos buenos occidentales, nos gusta que las figuras de los héroes, pues nos den otra opción de vida, nos den otra posibilidad de pensar la realidad. Muy bien. Pero pinturas que tienen que ver con el problema del mal. Las rosas de Heliogábalo, échense un clavado para que vean de qué se trata las rosas de Heliogábalo. Vean, por ejemplo, las pinturas de Sir Francis Bacon, ¿no? El pintor, no me acuerdo si era Sir, pero la pintura, la reinvención que hace de la pintura de Velázquez sobre el Papa Inocencio, en donde Velázquez lo pone con cara un poco como seria o agresiva, pero este sí lo rompe. Sí, Francis Bacon logra penetrar en las maldades del Vaticano quitando las máscaras del velo de la belleza velazquianas y nos enfrenta directamente a la miseria del poder. Y luego tenemos, por ejemplo, pues las ilustraciones satíricas contra todos los presidentes y todos los dictadores. Mientras exista sátira, la sociedad va a estar saludable o va a tener un principio de salud, o las ideas que tiene Goya sobre la religión de su tiempo. Entonces, esto es el problema del mal, aquello que intenta arrebatar todo principio de rebelión. Películas que pueden ver: Mi adoradísima Casablanca, ¿no? Tremendo, Víctor Laszlo y Humphrey Bogart, Rick Blaine. Eh, Películas contemporáneas como Robocop, que se pregunta que yo estoy con la policía, pero estoy haciendo el bien. Esa es muy buena pregunta. O películas como Los Imperdonables de Clint Eastwood, donde el alguacil Gene Hackman lo que quiere no es administrar justicia, sino acumular poder. ¿Les suena familiar? Bueno. Y Bastardo sin Gloria, donde el mal se combate con violencia. Tremendas estas películas. Y por último, tenemos una de las grandes, pues, glorias de cualquier creador, ¿no? Las pasiones contra la razón. Aquí el duelo es moral, pero también es espiritual. Es decir, eh, el ser se siente atrapado y el deseo lo libera. Esto es muy griego y muy cristiano. Es más, está por todos lados, ¿no? Está en el Quijote, está también en la poesía erótica francesa, está en la poesía erótica griega, está en cintas tan tremendas como Sergio Malkovich, está por todos lados, ¿no? Esta liberación, el deseo como liberación. Y bueno, una cosa impresionante de este tipo
de propuestas es que las pasiones logran derrotar o al menos retar al principio de razón prevaleciente, ¿no? Entonces, hay novelas en donde se vence una ideología, hay novelas en o hay películas donde se vence un mercado, hay pinturas donde se vence una razón moral, hay poemas en donde se vence una razón de Estado, hay un montón de ideas en donde podemos encontrar como la aparición de las pasiones como algo benéfico, también las podemos encontrar como lo contrario, ¿no? Como aquello que te rebasa y que te anula tu capacidad de raciocinio, como por ejemplo en la historia del rey David con su amante Betsabé, que está nublado de la razón por el cuerpo de Betsabé y comete ilícitos en contra de su propio pueblo, ¿no? O como todos los dictadores, como Gaddafi, Hussein, Videla, los del PRI, aquellos que entonces hay que tener cuidado con las pasiones, pero eh, siempre son como una gasolina del arte. La sociedad no está lista para tu autenticidad, por lo tanto, embárrasela en la cara, ¿no? Como bien haría Edgar Allan Poe o Munch, o como bien haría Dalí o el Marqués de Sade, o como haría Buñuel, o como haría Jaime Sabines, ¿no? No, la sociedad tiene miedo de lo que tienes que decirle, díselo 3 veces para que se les quite lo imbéciles, ¿no? Eh, este duelo provoca una recomposición de la mirada. Influencias de esta escuela, pues Goya, Dostoyevsky, Sadek Chekhov, Hemingway, Tolstoy y sobre todo, pues Hitchcock. Películas que pueden ver, una película deliciosa de Pier Paolo Pasolini, Teorema, en donde la gente no está lista para la autenticidad. Llega un güey a una casa, llega de la nada, llega es como un intruso y es muy guapo, es franconero, me parece. No, es Terence Stamp, y llega este güey guapísimo de la nada, sin ser invitado, se queda a desayunar, lo invitan a vivir ahí y se folla a toda la familia, al papá, a la mamá, al hijo y a la hija y hasta a la chica de servicio. Y a la mascota nomás porque se le escapó. Entonces, este ser tan auténtico pues desarrolla cosas distintas en los demás. A la chica, por ejemplo, queda en coma, ya no se mueve nunca más. La chica de servicio se vuelve una santa. La señora se vuelve una libertina sexual. El señor se vuelve un libertador de los obreros, el chico se vuelve artista. No, 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 una cosa de locos. De verdad, Teorema es una de las películas más deliciosas del imaginario europeo. Viridiana, de Luis Buñuel. Bueno, no tengo que explicarla mucho, seguramente ya la vieron. El de Luis Buñuel, donde la erupción de los sex, de los celos, destruye cualquier paradigma de realidad y es delicioso investigar en eso. Y El Ángel Exterminador, en donde habla de la fragilidad de la sociedad ante la irrupción de las pasiones. Otras películas que pueden ver sobre los problemas de las pasiones y la realidad es La Hoguera de las Vanidades, cuando Tom Hanks actuaba bien, o Los Infiltrados, ¿no? Estas películas americanas en donde hay un juego moral que es muy frágil y vulnerable, las dos películas van un poco de lo mismo, y de pronto hay alguien que tiene que decir la verdad, pero la sociedad no soporta la verdad, no están preparados para la verdad. Entonces las pasiones nos ponen enfrente de nuestra hipocresía, de nuestra pequeña personalidad petulante que no sirve más para tomarse selfies, y cuando vienen las pasiones todos somos arrollados y no hay moral que las detenga, ¿no? También pueden ver una película deliciosa de Pier Paolo Pasolini, Las Mil y una Noche, que es erótica hasta la madre y buenísima para reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida sexual. Y bueno, El Anticristo de Lars von Trier, en donde habla de una pasión arrasadora que no logra contener ni la ciencia. Bien, estos son los 5 territorios del arte contemporáneo, ¿no? Quise revisarlos con ustedes para que tuviéramos todos bases al momento de establecer nuestra relación con las artes contemporáneas: la lucha de clases, el yo, la muerte de lo sagrado, las pasiones contra la razón y el problema del mal. Y entonces podemos tener una base mucho más poderosa para determinar nuestra relación con nuestra realidad creativa, para tender puentes de comunicación con los actores y para saber qué demonios estamos haciendo con nuestra vida, si sabemos ver la vida o no, si tenemos la fuerza para combatir en cualquiera de estos 5 territorios, y sobre todo para establecer una relación muy poderosa con la sociedad y los problemas civilizatorios que nos aquejan. El arte no es solamente revisar fechas, el arte no es solamente revisar nombres, el arte no es solamente revisar anécdotas y mucho menos hacer exposiciones imbéciles. El arte es generar una propuesta que mueva las bases de la sociedad, que investigue en el desarraigo, que investigue en la identidad, que investigue en la potencia de la maldad, que investigue en las pasiones contra la razón prevaleciente. Bueno, y así está. Gracias. Nos veremos la próxima.